Hoy comenzaremos con una cita. Queremos que el gobierno resuelva este problema de una vez por todas. Los bebés se están muriendo de hambre y no podemos permitirnos comprar comida. Nosotros, los adultos mayores, ya no tenemos dinero para comprar comida. Estoy pidiendo una solución. Ahora, esas palabras, dichas por un manifestante en una entrevista con Reuters, reflejaban perfectamente el sentir. En Bolivia, donde desde finales de abril, una gran coalición formada por campesinos, mineros, maestros, sindicalistas y personas en general opuestas al gobierno del presidente Rodrigo Paz, ha salido a las calles para exigir un cambio. Lo que comenzó como una protesta localizada de pequeños agricultores rápidamente creció, atrayendo a decenas de miles de personas en todo el país. Para mayo, la ciudad capital, La Paz, que irónicamente significa La Paz en español, era una zona de guerra. La policía con equipo antidisturbios disparaba gases lacrimógenos a los manifestantes, quienes devolvían los gases lacrimógenos a la policía junto con piedras y explosivos. Para finales de mayo, 7 personas habían muerto y decenas más habían resultado heridas. Las protestas casi han puesto al país de rodillas, y France 24 informó de graves escaseces de alimentos, combustible y medicinas en los centros urbanos. El presidente advirtió recientemente que el país estaba al borde del colapso, mientras que Estados Unidos ha advertido sobre un posible golpe de Estado. Así que mientras Bolivia está al borde del abismo, tenemos que preguntarnos cómo llegamos aquí y hacia dónde se dirigirán los acontecimientos. Y en resumen, ¿Bolivia está jodida? Una Navidad horrible. Ahora, antes de comenzar, un poco de información. Toda la información en este video está actualizada hasta el momento de la grabación, el miércoles, alrededor de las 11:06 hora de Europa Central. Y decimos esto porque después de una breve calma a principios de la semana, las protestas se descontrolaron un poco otra vez, con la renuncia del ministro de Defensa anoche. Así que, quién sabe cómo estarán las cosas para cuando veas esto. Pero por ahora, primero necesitamos hablar de cómo Bolivia llegó a este lío. Y para hacer eso necesitamos mencionar un dato clave sobre el país. Durante las últimas 2 décadas, Bolivia ha sido gobernada por una sucesión de gobiernos de izquierda, especialmente el de Evo Morales, quien gobernó de 2006 a 2019. Nacionalizó los recursos energéticos, rompió lazos con Washington y formó alianzas con Rusia y China, así como con gobiernos de izquierda en toda la región, incluyendo Venezuela y Cuba. La presidencia de Morales también estuvo llena de controversias. Tuvo un romance secreto con la empresaria Gabriela Zapata, quien, gracias a sus conexiones con la presidencia, consiguió contratos gubernamentales multimillonarios para una empresa de ingeniería china. Además de la corrupción común y corriente, los críticos lo acusaron de contribuir al retroceso democrático de Bolivia. Esa ola de gobiernos de izquierda terminó en octubre de 2025 cuando la nación eligió como nuevo presidente a un senador proempresarial de centro-derecha, Rodrigo Paz. Paz, hijo de un expresidente, obtuvo el 54% de los votos gracias a una plataforma que abogaba por el capitalismo para todos. Prometió descentralización económica, reducción de impuestos, disciplina fiscal y continuar con el gasto en programas sociales. Para un país que estaba en medio de una crisis económica, donde el Banco Central prácticamente se había quedado sin dólares, la escasez de combustible era cosa de todos los días y la inflación anual superaba el 20%, sus políticas fueron vistas como un cambio bienvenido. Y eso se reflejó en las enormes multitudes que se reunieron en La Paz para celebrar su victoria con fuegos artificiales, música y mucha esperanza. Pero para diciembre, apenas 2 meses después de ser elegido, el hombre que muchos habían proclamado como el Salvador de Bolivia ya enfrentaba su primera gran crisis política. El 18 de diciembre, Paz firmó el Decreto Supremo 5503, eliminando los subsidios a los combustibles que habían estado vigentes durante aproximadamente 2 décadas y eran una de las políticas populares heredadas del régimen de izquierda. A pesar de su popularidad, Paz insistió en que debía eliminarse porque simplemente no tenía sentido económico. Bolivia estaba comprando gasolina a precios internacionales y vendiéndola a una fracción del costo, lo que, según Paz, le estaba costando al gobierno $10 millones al día. Y solo beneficiaba a los contrabandistas que revendían el combustible subsidiado en Bolivia y en el extranjero. Para suavizar el golpe, Paz acompañó la eliminación de los subsidios con un aumento del 20% en el salario mínimo nacional, fijándolo en aproximadamente $477 al mes. Pero nada de eso le importó a los bolivianos comunes. Los precios de la gasolina subieron un 86% y el diésel más de un 160%. Y como Bolivia importa la mayor parte del combustible que consume, estos aumentos de precios tuvieron un efecto dominó inmediato en casi todos los sectores de la economía. Los costos de transporte en varias regiones casi se duplicaron de la noche a la mañana y los precios de los alimentos se dispararon. Edson Valdés, un líder de un sindicato local de transporte, le dijo a la AP que el gobierno le había dado al pueblo el peor regalo de Navidad de la historia. Definitivamente no es el respaldo entusiasta que Paz esperaba en su primera Navidad en el cargo, y prácticamente puedes adivinar lo que pasó después. El sindicato más grande del país, la Central Obrera Boliviana, conocida por sus siglas en español como COB, organizó una gran huelga en contra de la eliminación de los subsidios.
Sin embargo, la participación fue mucho menor de lo que los organizadores esperaban porque el gobierno actuó rápido para dividir la coalición de protesta habitual. La Paz ofreció al sindicato de choferes el derecho de importar autopartes libres de impuestos, lo que significa que las reparaciones de vehículos serían mucho más baratas. Esto y el aumento del salario mínimo del 20% le negaron a la COP la cantidad habitual de personas que habría tenido en una protesta así. Sin embargo, eso no quiere decir que no fueran efectivos con la gente que sí tenían. Los mineros hicieron estallar cartuchos de dinamita, lanzaron fuegos artificiales contra la policía y, en general, hicieron que toda la situación fuera tan insostenible que Paz tuvo que llegar a un acuerdo. El acuerdo eliminó los subsidios a los combustibles, pero eliminó una disposición polémica que permitía al gobierno acelerar proyectos de inversión y privatizar bienes públicos sin la aprobación total del poder legislativo. En resumen, Paz sobrevivió a esta primera ola de disturbios con su prioridad política central intacta, pero el hecho de que la COP hubiera logrado concesiones lo dejó viéndose débil y vulnerable. Y en abril, esa vulnerabilidad volvería a ser puesta a prueba. El 8 de abril, el Congreso de Bolivia aprobó la Ley 1720, una medida de reforma agraria que el gobierno de Paz presentó como una vía para el crédito rural. Según la ley, las pequeñas propiedades agrícolas podían ser reclasificadas voluntariamente como propiedades medianas, lo que las hacía elegibles como garantía para préstamos bancarios. El gobierno veía esto como una forma de proporcionar a los pequeños agricultores crédito a tasas de interés más bajas por parte de instituciones financieras, pero así no lo veían los propios agricultores. Al reclasificar sus pequeñas propiedades como propiedades medianas, perderían las protecciones legales que históricamente los habían protegido de la confiscación de tierras, y muchos creían que el desalojo era el siguiente paso inevitable. Roger Chambe, un abogado y experto en derecho indígena sobre tierras, le dijo a Jacobin que la ley facilitaría la transferencia de tierras a grandes corporaciones. En un país donde más del 25% de la población trabaja en la agricultura y gran parte de esa agricultura es a pequeña escala, ese miedo pronto se transformó en acción. El mismo día que se aprobó la nueva ley, alrededor de 300 personas comenzaron a marchar desde Pando, en el norte, hasta La Paz, un viaje que les tomaría 27 días y en el que recorrerían más de 1000 kilómetros. Llegaron a la capital el 4 de mayo y realizaron un plantón frente a la oficina del vicepresidente, ya que se les impidió entrar a la Cámara de Diputados para presentar su petición. Esa marcha y el plantón que le siguió fue un presagio de lo que vendría después. Ahora, antes de que hablemos de las crecientes formas en que Bolivia está jodida, déjenme contarles sobre algo que no está para nada jodido, nuestro sitio, fronts.co, excelente transición. Específicamente me gustaría hablar de todas las formas en que lo hemos mejorado recientemente. Y miren, inicialmente lanzamos Fronts como un lugar donde los fans de Warfronts pudieran obtener aún más del análisis que les encanta en el canal principal, pero hoy es mucho más grande y mejor. Además de 2 videos exclusivos que publicamos cada semana, ahora también ofrecemos artículos gratuitos y detallados cada semana de verdaderos expertos en conflictos como Ucrania, Irán y el Sahel, así como un podcast semanal sobre todo lo relacionado con Medio Oriente. Y comenzando esta semana, también vamos a estar publicando documentales mensuales de larga duración. Este martes lanzamos nuestro primer documental, un video exclusivo de 82 minutos narrado por un servidor que intenta adentrarse en la mente de Kim Jong-un y el liderazgo norcoreano para entender la manera en que ven el mundo. Como dije, es más grande y mejor que nunca, y solo estará disponible en fronts.co, así que si quieres verlo, suscríbete. Son solo $5 al mes o $50 al año. Eso es fronts.co. Échale un vistazo. Y ahora volvamos al caos en las calles de La Paz. Un país de rodillas. Para los campesinos y activistas indígenas, el plantón resultó exitoso ya que el gobierno accedió a derogar la Ley 1720 el 13 de mayo. Sin embargo, a diferencia de enero, esto no detuvo las protestas. Eso se debe a que había mucha más gente en las calles, cada quien con su propio conjunto de demandas diferentes que no podían resolverse fácilmente derogando una sola ley. El 1 de mayo, la COP había convocado a una huelga general indefinida hasta que el gobierno cumpliera sus demandas, que incluían un aumento adicional del 20% al salario mínimo, mejores salarios para los maestros y la creación de un sistema único de educación pública gratuita financiado por el Estado. Los mineros también tenían una lista de demandas aparte, incluyendo mayor acceso a explosivos y combustible, así como la implementación de regulaciones mineras. Aparte de las demandas económicas, había quienes sentían que Paz había incumplido las promesas de campaña que les habían hecho votar por él. No había nombrado a una sola persona indígena o de la clase trabajadora en su gabinete ni en otros puestos clave dentro del gobierno. Catherine Ledebur, directora de la Red Andina de Información, le dijo a Democracy Now!, citándola aquí, hay una gran brecha entre lo que Paz prometió y lo que ha hecho, en la práctica. Que es seleccionar un gabinete blanco, de clase media alta, rechazar cualquier diálogo genuino o incluso tener empatía por las personas y por lo que están pasando día a día. Fin de la cita. Las protestas crecieron exponencialmente y para el 12 de mayo la policía reportaba 67 bloqueos activos en todo el país, restringiendo el flujo de alimentos y combustible hacia La Paz. Se informó que 3 personas murieron después de que vehículos de emergencia fueran bloqueados y no pudieran llegar a los centros médicos. En un intento por calmar la indignación pública, Paz anunció el 20 de mayo que reorganizaría su gabinete.
5 días después, anunció que su salario y el de sus ministros de gabinete se reducirían a la mitad. Como era de esperarse, esto no cambió nada en las calles, ya que la gente seguía protestando y bloqueando las carreteras. Así que Paz intentó una táctica diferente. Desplegó un convoy de aproximadamente 2.000 policías y militares en 150 vehículos con el objetivo de despejar la carretera que conectaba La Paz con Oruro, la quinta ciudad más grande del país, para permitir que alimentos, combustible y otros suministros críticos llegaran a la capital. El convoy fue atacado en ruta a su destino, obligando a la policía y al ejército a retirarse. Estos ataques enfurecieron tanto a Paz que, en cuestión de días, ambas cámaras del Congreso de Bolivia votaron abrumadoramente para derogar una ley de 2020 que había impuesto restricciones significativas a la capacidad del Ejecutivo para declarar un estado de emergencia. La votación fue aprobada en ambas cámaras en menos de 48 horas, con los diputados reuniéndose de manera virtual porque los bloqueos habían cortado el acceso físico a La Paz. Paz la promulgó como ley el 27 de mayo, dándole la cobertura legal para desplegar al ejército contra los manifestantes, lo cual, al momento de esta grabación, aún no ha hecho. Sin embargo, para el 27, las diversas demandas dispersas en las calles se habían unido en una sola demanda concreta. Los manifestantes querían que Paz renunciara. Desde afuera, es tentador ver las protestas en Bolivia y las exigencias de renuncia del presidente simplemente como otra manifestación de enojo contra decisiones impopulares que ha tomado el gobierno. Y aunque los manifestantes tienen muchas razones para estar enojados, no podemos ignorar las corrientes políticas que atraviesan la mayoría de las protestas. Corrientes que llevan a un solo hombre, el expresidente Evo Morales. Ahora, como mencionamos antes, Morales gobernó Bolivia desde 2006 hasta 2019. Lo que no mencionamos es que él ha buscado durante mucho tiempo regresar al poder, a pesar de que la Constitución le prohíbe postularse nuevamente para un cargo electo. Otra cosa que deberíamos mencionar es que desde 2024 Morales ha sido un fugitivo de la justicia escondiéndose en Chaparé, una región productora de cacao donde mantiene un fuerte apoyo. Está siendo juzgado por trata de personas, específicamente por supuestamente embarazar a una niña de 15 años mientras era presidente. A pesar de estas controversias, Morales ha mantenido una base de apoyo fuerte entre los pueblos indígenas y la clase trabajadora del país. Como era de esperarse, el expresidente ha expresado su apoyo a las protestas, escribiendo que mientras las demandas del pueblo no sean atendidas, el levantamiento no será sofocado. Analistas dijeron a NPR que, a pesar de su retórica encendida, Morales no tenía la capacidad de reunir un apoyo masivo y que, en cambio, estaba usando las protestas como una forma de evadir la justicia. Esta evaluación no ha impedido que el gobierno de Paz culpe a Morales de organizar los disturbios en un intento de socavar al gobierno. Aunque este juego de culpas no ha sido suficiente para sofocar las protestas, sí ha sido suficiente para reunir apoyo para Morales, tanto localmente entre sus seguidores como internacionalmente entre naciones alineadas ideológicamente. La pregunta ahora es, ¿se irán apagando estas protestas con el tiempo o las cosas están a punto de volverse aún más dramáticas? Estamos tratando de averiguar hacia dónde va Bolivia ahora. La respuesta depende de a quién le preguntes. La mayoría de los manifestantes diría que quieren ver a Paz y a todo su gobierno renunciar, mientras que los simpatizantes de Paz insistirían en que se le permita cumplir todo su mandato en el cargo. Si le preguntaras a la mayoría de los observadores de América Latina, se inclinarían fuertemente porque Paz permanezca en el cargo, incluso si las protestas continúan intensificándose. La razón principal de esto es Washington. Paz cuenta con el apoyo total del tío Sam, y un funcionario describió las protestas como un intento de golpe de Estado financiado por la alianza impía entre el crimen organizado y la política que está activa en toda la región. El secretario de Estado Marco Rubio fue aún más enfático en su apoyo, escribiendo en X que Washington no permitiría que criminales y narcotraficantes derrocaran a un gobierno democráticamente elegido dentro de su hemisferio. Esa mención del hemisferio es importante porque desde la publicación del documento de Estrategia de Seguridad Nacional el año pasado y la reaplicación de la doctrina Monroe, Washington ha estado mucho más dispuesto a involucrarse en los asuntos internos de los países latinoamericanos. Si necesitas pruebas de esto, hasta puedes darte una vuelta a Nueva York para visitar al expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en su celda. Otra cosa que tiene a su favor Paz es que las fuerzas de seguridad hasta ahora han permanecido leales al Estado. En 2019, cuando Morales intentó extender su control sobre el poder, la policía en al menos 3 ciudades se amotinó y se unió a las manifestaciones antigubernamentales. Mientras pueda mantener el apoyo de las fuerzas de seguridad, lo cual no debería ser muy difícil siempre y cuando les pague y no haga nada abiertamente inconstitucional, Paz no irá a ninguna parte, al menos no hasta el final de su mandato. Sin embargo, esto no significa que Paz tenga un camino fácil por delante. Por un lado, el partido que utilizó como vehículo para ganar las elecciones, el Partido Demócrata Cristiano, se fracturó casi tan pronto como llegó al Parlamento. Esto lo ha dejado sin una mayoría legislativa confiable y enfrascado en una disputa con su vicepresidente. La debilidad electoral del presidente quedó expuesta en las elecciones regionales celebradas en marzo y abril, donde los candidatos que apoyó ganaron solo 2 de las 9 gobernaciones en disputa.
Esto fue una derrota dolorosa para un hombre que, solo unos meses antes, había logrado una de las victorias más inesperadas en la política boliviana. También significa que Paz tiene menos aliados con los que puede contar en cualquier nivel de gobierno mientras las protestas siguen intensificándose. A pesar de estos obstáculos, Paz ha intentado llegar a un acuerdo con los manifestantes con distintos niveles de éxito. Después de derogar la Ley 1720 y contentar a los agricultores, llegó a un acuerdo separado con los mineros tras casi 12 horas de negociación. Sin embargo, Paz no ha logrado avanzar con los otros grupos principales involucrados en las protestas, muchos de los cuales siguen pidiendo su renuncia. Dado que el diálogo no parece estar funcionando, Paz podría tener solo una opción para terminar rápidamente con las protestas, algo que probablemente quiera hacer considerando que, según se informa, las protestas le están costando a Bolivia $50 millones al día. Y eso, por supuesto, es desplegar al ejército. Aunque eso podría detener las protestas, también podría significar el fin de la carrera política de Paz. La última vez que se desplegó al ejército para lidiar con manifestantes fue bajo Morales en 2019, cuando, según Human Rights Watch, abrieron fuego contra los manifestantes y mataron a decenas. Ahora, no estamos diciendo que si Paz despliega al ejército, definitivamente le dispararán a los manifestantes. Incluso podrían actuar con mucha más moderación de la que ha mostrado la policía antidisturbios hasta ahora. Sin embargo, el simple hecho de que se despliegue al ejército podría enviar un mensaje a los manifestantes de que Paz no es diferente a sus predecesores, lo que podría motivar a más personas a salir a las calles. Todo lo cual significa que Paz está entre la espada y la pared. O bien sigue negociando con personas que han dicho que no estarán satisfechas hasta que renuncie, o despliega al ejército y se arriesga a las consecuencias políticas. Por eso elegimos titular este video Bolivia está jodida, porque no importa qué decisión tome Paz, siempre habrá un costo. Uno que podría llevar a la nación andina a hundirse aún más en el caos. Gracias por ver el video.